Reciban mi saludo de obispo, padre y pastor. Con toda confianza seguimos rogando a Dios que nos asista en este confinamiento del que vamos saliendo poco a poco y, como dicen, de manera inteligente, asumiendo los protocolos en el hogar, en la calle, en el trabajo, para evitar contagio. Sepamos estar atentos a esto por nuestro bien y el de quienes nos rodean y rogarle que se supere pronto esta pandemia. Venimos escuchando lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia sobre nuestra profesión de fe, el credo. Hoy decimos que creemos en Jesucristo, que descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Jesús compartió la muerte con los hombres cargando todo su peso. Padeció la angustia de Getsemaní, el abandono de la cruz, el silencio de Dios Padre. Padeció en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Bajó a la morada de los muertos, al silencio y a la sombra de la muerte, a los infiernos, al Sheol. La expresión bajó a los infiernos se sitúa en el credo entre la muerte y la resurrección. Nos dice el Catecismo de la Iglesia: Jesús bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió. Cristo descendió a los infiernos y resucitó de entre los muertos al tercer día, porque es en su Pascua donde desde el fondo de la muerte Él hace brotar la vida. Las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento según las cuales Jesús resucitó de entre los muertos presuponen que antes de la resurrección permaneció en la morada de los muertos. Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos, pero ha descendido como Salvador, proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban allí detenidos. La Escritura llama infiernos, Sheol o Hades, a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios, a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos, lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro recibido en el seno de Abraham. Son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Cristo, por tanto, bajó a la profundidad de la muerte para que los muertos oigan la voz del Hijo y los que lo oigan. Jesús, el príncipe de la vida, aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. En adelante, Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del infierno, y al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Hasta aquí lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia. Muchas veces me preguntan, ¿por qué Jesús bajó a los infiernos, mirando este lugar como lugar malo, de condenación, como el lugar del diablo? Por lo que ya nos ha dicho el Catecismo, los infiernos significa la morada de los muertos, o sea, el lugar a donde se encontraban todos los que habían muerto antes de Cristo en espera de la redención alcanzada por Él. Por eso la palabra resucitar significa en este contexto sacar a alguien de los infiernos, del reino de la muerte. Sabemos que el credo es una síntesis de la fe de la Iglesia, respaldada por la palabra y las frases del Nuevo Testamento, y en este contexto se relaciona la ascensión del Señor con el descenso. Decir que subió supone que había bajado a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Por una parte expresa la muerte en toda su dureza y abandono, y por otra, rotas las cadenas de la muerte, asciende victorioso del abismo. El poder de la muerte no retuvo a Jesús en sus garras para siempre. Fue levantado a la vida nueva por la resurrección y a lo alto del cielo por la ascensión. Tanto el descenso al Hades como el ascenso de la región de los muertos, de los infiernos, se expresa en un texto siempre citado,
Jesús anunció la buena nueva también a los muertos, ampliando la irradiación del mensaje predicado en la tierra con la proclamación evangélica a los hombres de todos los tiempos y lugares. El sentido de la fórmula descendió a los infiernos es este. Con Jesús crucificado, muerto y sepultado, Dios ha vencido el poder de la muerte con la resurrección y ha dado a los hombres la garantía de la resurrección y de la vida eterna. Es la salvación. Por eso es contenido de la predicación apostólica y de la confesión bautismal del credo de la fe cristiana. Por la fe en Jesucristo, que murió y descendió a los infiernos, podemos unirnos con serenidad a su muerte. Acompañados por Él y tomados de su mano, podemos cruzar con confianza el umbral de la muerte, que es la puerta para entrar en la vida eterna, resucitar con Él. Oremos con el Papa Francisco. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Asiste a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad. Nos encomendamos a ti que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.